Bienvenidos de nuevo a... Esta es la lección 2 de la tutoría de ICT de mayo de 2017, Comercio diurno amplificado de ICT y reventa. Esta enseñanza será enseñar, llenar los números, de... ¿Acuerdo? Cuando hablamos de llenar números, de lo que estamos hablando es de la probabilidad o la tendencia de que IPTA llene específicamente 4 números por día. Ahora, el rango diario buscará llenar o negociar 2 para niveles específicos cada día de negociación. Estos 2 niveles que primero vienen a la mente son los días anteriores altos y bajos. Como comerciante diario, trabajará con los máximos y mínimos de los días anteriores y los últimos 3 días, máximos y mínimos, cualquiera que sea el más alto en ese sentido. Para los puntos de swing basados solo en gráficos diarios, esos puntos de referencia serán como su pan y mantequilla. Van a ir a estos niveles específicos porque les dará mucho contexto, como aprenderán más adelante en las enseñanzas de estos meses. Pero los días anteriores altos y bajos, siempre buscamos uno de esos niveles para operar. No tiene por qué suceder porque el rango diario podría ser más pequeño que el necesario para llegar a los días anteriores, al día más alto o más bajo. Pero, en general, estamos buscando una nueva prueba o un comercio a través de los máximos y mínimos del día anterior como un comerciante de día. Y para una de las herramientas más utilizadas por los comerciantes minoristas y los fondos aún grandes, utilizarán lo que entendemos históricamente como los números pivote de los comerciantes de piso. Ahora no los uso mucho en mi comercio excepto por esto. Busco el punto de pivote central y estos son pivotes de 0 GMT. Buscamos el movimiento por encima del pivote central en forma de M3, que es el punto medio o el 50% de la distancia entre el punto central del pivote y R1 o nivel de resistencia para órdenes escalonadas M4, que es el punto medio o 50% de la distancia entre R1 y R2, punto pivote R2, que es el nivel de resistencia para órdenes por etapas M5, punto medio o 50% de la distancia entre R2 y R3, que es el nivel de resistencia para órdenes por etapas pedidos. Ahora probablemente se esté preguntando qué son las órdenes por Miguel, ¿qué es esto? Porque lo más probable es que los comerciantes, usen puntos de pivote colectivamente y los fondos también los usen. IPTA invariablemente comerciará con ellos y a través de ellos. La mayoría de las veces las personas que usan puntos de pivote no los usan con precisión y tampoco siempre funcionan, pero hay una tendencia de que IPTA quiera intercambiar con ellos porque allí habrá órdenes por etapas. Etapa significa que hay compradores y vendedores en esos niveles porque la mayoría de la gente no sabe cómo usarlos. Entonces, lo que de otro modo se vería como un buen punto de compra por debajo del punto de pivote central en S1 y S2 que en realidad podría ser un área realmente buena para vender en corto una vez que el rango diario comienza a expandirse hacia abajo y se negocia de nuevo a eso. S1 o S2, eso podría ser una celda de... Pero si observa el consenso general en todos los ámbitos y la perspectiva minorista, piensan que cualquier cosa por debajo del punto de pivote central es una compra. Por eso hablamos de ello en términos de órdenes por etapas. No nos importa si están comprando o vendiendo, solo sabemos que IPTA irá allí para facilitar el comercio y pasará por ese mercado para obtener liquidez de fondos. No comerciantes de corredores minoristas, no los tipos pequeños que son, ya sabes, en las firmas de corretaje de mamá y papá en el nivel de los grandes bancos. Intercambiarán a través de estos niveles para llenar esos números. Y, obviamente, debajo del pivote central buscamos M2, que es el punto medio o el 50% de la distancia entre el pivote central y S1 si 1 es el primer nivel de soporte para pedidos por etapas. Luego M1 que es el punto medio o el 50% de la distancia entre S1 y S2 puntos de pivote S2 que es el nivel de soporte para las órdenes por etapas M0 que es el punto medio o el 50% de la distancia entre S2 y finalmente S3, que es un nivel de soporte para órdenes por etapas. Ahora probablemente, ya sabes, si nunca has oído hablar de un punto de pivote o si nunca los has visto antes, esto probablemente sea muy confuso para ti y no es gran cosa. Es un pequeño indicador simple que voy a compartir contigo en el foro. Entonces, en el momento de esta enseñanza, cuando haya terminado de verlo, todo lo que tiene que hacer es volver al formulario en la pestaña de recursos, debajo del enlace del archivo PDF. Eso no está activo hasta que se terminen todas las lecciones. Verá un enlace allí donde puede descargar el indicador de MT4.
Si bien no es importante que entendamos cómo intercambiar puntos de pivote como la multitud minorista, es importante comprender cuáles son estos niveles y cómo vamos a interpretarlos en términos de llenar los números usando la dirección del flujo de órdenes y la matriz de matriz P para específicos inclinación. Podemos usar estos números para ayudar a determinar qué números se llenarán ese día en particular. El punto de entrada comercial que utiliza para sus operaciones, busca los números que se llenarán desde ese punto de precio. Si va en largo, es desde su entrada larga, mira por encima de su punto de entrada para los 4 niveles secuenciales anteriores. Si está vendiendo al descubierto, mire debajo de su punto de entrada para ver los 4 niveles secuenciales a continuación. Eso significa que si buscamos ir cortos y entramos cerca del nivel R2, podríamos buscar M4 R1, M3 pivote central 4 niveles debajo de nosotros. Ese será un ejemplo de cómo buscar los números para completar. Usando los pivotes en días de amplio rango, se pueden completar o intercambiar más de 4 niveles. La tendencia a moverse al menos a 4 niveles es una regla general. Idealmente, la mayoría de su posición comercial se eliminará después de que se llenen 4 niveles. Siempre deje una parte encendida por la posibilidad de un día de gran alcance si el tiempo lo permite. Entonces, si estamos viendo una posición en la que la posición es larga en el intradía, digamos que hemos ido mucho desde Londres y ya hemos visto 4 pivotes negociados al alza, la mayor parte de su posición, diría entre 75 y 80. El porciento de su operación debería haber sido descontado en términos de ganancias y dejar una pequeña porción del 25 al 30% restante para ver si obtiene un día de rango mucho más grande porque Nueva York puede ver una condición mucho más salvaje donde continúa y es posible que tenga. Ya he visto 4 niveles negociados justo dentro de la sesión de Londres utilizando la dirección del flujo de órdenes y P de una matriz para el sesgo específico que utiliza el rango de los operadores del Banco Central. Cuando está vendiendo en corto el mercado vendiendo por encima del rango de los operadores del Banco Central, cuenta el mínimo del rango de los operadores del Banco Central, el rango en sí mismo como un nivel o ese es el nivel 1 de 4 para llenar. En otras palabras, una vez que determinamos lo que los operadores del Banco Central el rango es, cualquiera que sea la línea más baja o el rango, créala, la base de eso, esa consolidación o rango, cualquiera que sea la cifra más baja, ya sea que esté usando el Wix bajo o el cierre más bajo abierto para el cuerpos, cualquiera que sea, que representa el primero de 4. Así que lo contarías como 1. Por lo tanto, lo ideal sería acortar por encima de ese mínimo. Entonces, cuando el precio se negocia a la baja a su favor cuando está corto, cuando cruza el rango bajo de los operadores del Banco Central, eso cuenta como 1 de 4. Esperamos que el mercado opere a la baja a 4 operadores del Banco Central, rango de logo. Si miremos el gráfico y veamos un ejemplo y todo lo que estamos diciendo aquí, simplemente invertiría para comprar. Así que ir en corto aquí será el nivel 1 porque está vendiendo en corto por encima del rango bajo de los operadores del Banco Central. Entonces, cuando el precio se negocia a la baja, eso es contar el nivel número 1, el nivel 2, el nivel 3 y finalmente el nivel 4. Entonces, hay un ejemplo de IPTA llenando los números sobre la base del rango de distribuidores del Banco Central. Así que ahora mira lo que has hecho. Le he dado un medio para buscar cómo se cumple el rango diario usando puntos de pivote. Ahora, con la gama de intermediarios del Banco Central, que es única para mí, nadie más hace esto, pero todos conocen los puntos de pivote, pero la gama de intermediarios del Banco Central, buscamos el mismo fenómeno. Buscamos vender en corto por encima del rango bajo de los operadores del Banco Central y usar el rango bajo de los operadores del Banco Central como su nivel 1 y cuenta regresivamente cada nueva desviación estándar del rango de los operadores del Banco Central proyectado a la baja cada vez que cruza el extremo inferior de esa nueva proyección de rango o desviación estándar que se cuenta como un nuevo nivel y usted busca 4 de ellos para llenar. Al revertir esto, estaría comprando por debajo del rango bajo de los operadores del Banco Central.
Y una vez que lleguemos al rango alto de los intermediarios del Banco Central, eso se contaría como nivel 1 y continuaría haciendo las desviaciones estándar del rango de los intermediarios del Banco Central, proyectándolo cada vez más alto, apilándolo uno encima del otro. Punto. Y una vez que supere 4 de los rangos máximos de los operadores del Banco Central, ese es su recuento de nivel 4 o los números se completan en función del rango de los operadores del Banco Central. Por lo tanto, IPTA buscará llenar 4 pivotes intradía, buscará llenar 4 operadores del Banco Central, se pueden usar proyecciones de rango o desviaciones estándar. Ahora ya sé lo que estás pensando, pero créeme, responderé esa pregunta. Ya sé lo que estás pensando. Confía en mí, lo abordaremos al final de esta enseñanza utilizando la dirección del flujo de orden y la matriz de matriz P para el sesgo específico utilizando el rango asiático. Cuando está comprando el mercado, comprando por debajo del rango asiático, cuenta el máximo del rango asiático como el nivel 1 de 4 para llenar, espera que el mercado opere 4 máximos del rango asiático C gráfico a la izquierda y todo lo que estoy mostrando aquí, vas a invertir para acortar. De acuerdo, ves que el mercado está haciendo un mínimo aquí después de la medianoche. Velas, operaciones de apertura. Menor rango de agente, relleno alto número 1 nivel número 2 nivel número 3 nivel y número 4, y nuevamente, como mencioné anteriormente al comienzo de esta enseñanza, 4 es solo una regla general. Siempre se puede ir un nivel más o más. Continuando con nuestra teoría de completar los números usando la dirección del flujo de órdenes y la matriz de matriz PD para un sesgo específico utilizando el desvío, no hemos hablado de eso todavía, hemos utilizado el desvío, cuando está vendiendo en corto el mercado vendiendo en corto arriba. El equilibrio de burlas o el 50% del rango que crea la falla, se cuenta el equilibrio del rango de fallas hasta el máximo del rango de fallas como una desviación estándar. El equilibrio del rango de incumplimiento al mínimo de su rango se cuenta como una desviación estándar. Ahora probablemente lo confunda, pero mire, es muy fácil de entender que el rango de desviación total se proyecta sobre la base del 50% de su rango completo y el rango se determina entre las 3 de la madrugada p.m. en Nueva York y la medianoche en Nueva York. Entonces, cualquiera que sea el rango, el máximo más alto, el mínimo más bajo, el cierre de apertura de cuerpo más alto y el cierre de apertura de cuerpo más bajo, sin importar la forma en que desee hacer el rango, debe hacer ambos. Ahora, porque siempre tenemos que tener en cuenta el error potencial al observar las fuentes de datos minoristas. Pero usando ambos vamos a tener una idea bastante buena. Pero tomamos ese rango total, todo su rango desde las 3 de la madrugada p.m. hasta la medianoche, hora de Nueva York, cualquiera que sea ese rango, averiguamos cuál es el punto medio o el equilibrio o básicamente encontramos el umbral medio de ese rango total. Lo que obtienes al final son 2 rangos nuevos, pero uno de esos rangos equivale a uno de los números que se usarán para el flatout. Usted espera que el mercado opere a la baja en 4 rangos de incumplimiento en forma de mínimo. Entonces, una vez que proyectes el desvío hacia abajo, un nuevo mínimo de su rango dividido por la mitad, eso constituye el nivel 1 de los 4 números para completar el día y mira el gráfico a la izquierda y verás a lo que me refiero. Punto. Pero vamos a volver a Flaut nuevamente en este mes porque voy a enseñar todo lo que sea al respecto. Pero todo lo que te estoy mostrando aquí, solo lo inviertes para comprar. Así que tenemos el rango de desviación determinado aquí entre las 2 líneas azules y los cuadros sombreados están un poco más allá de la ventana de tiempo, pero estoy haciendo, el primer cuadro gris superior y luego el segundo cuadro debajo en el azul claro. Caja que es toda la gama Fluid. Lo que hice allí fue dividirlo por la mitad para crear 2 rangos de burla. El precio debe venderse corto. Si va a ser bajista, debe vender en corto por encima del equilibrio del rango total de incumplimiento o una parte superior de ese rango de incumplimiento. O el cuadro gris aquí, como se indica con la flecha, el precio se negocia hacia abajo al nivel 1, que es el nuevo rango de Flaut bajo o básicamente la mitad inferior del rango total de desprecio. Ese es el nivel 1. Si fuéramos alcistas y estuviéramos comprando por debajo del equilibrio con un rango máximo total entre las 3 de la madrugada p. 4 números para llenar para el día y sigue proyectando la mitad del rango total de desacatos como un nuevo número para llenar.
Bueno. Así que no está proyectando todo el rango de influencia, en realidad está proyectando y haciendo desviaciones estándar del 50% del rango entre las 3 de la madrugada p.m. y la medianoche, hora de Nueva York. Puede ver el nivel 2 respectivo, o el segundo número para completar, que es el tercer rango de desacato bajo. El cuarto bajo del rango de burla es en realidad el número 4 del rango. Y el último cuarto se ve con el cuarto número en el rango diario de números para completar y obviamente proyectarlo una vez más porque como todo lo demás que hemos mostrado aquí. 4 es solo una regla general, se reduce a un quinto nivel que en realidad alcanza el nivel más bajo y este es un gráfico de Libra-Yen solo para que les gusten las cuotas comerciales, los pagadores exóticos, esto también funciona allí. Ya sé lo que estás pensando, Michael, ¿cuál hago? ¿Uso los pivotes? ¿Utilizo la gama de intermediarios del Banco Central? ¿Utilizo la gama asiática? ¿Uso el float? Bueno, cuando se trata de considerar qué números completar, debe considerar el hecho de que nunca se sabe con certeza antes de que comience el día, qué IFTA utilizará para cumplir con su rango diario. Eso nunca lo sé, pero miro el comercio de Londres yendo a Nueva York. En el momento en que lleguemos a Nueva York obtendrá una mayor comprensión. Así nos acercamos a la verdad a medida que se completa el día de negociación. La sesión de Nueva York generalmente proporcionará las medidas que IFTA está utilizando actualmente para la ingeniería del rango diario. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, sabemos que tenemos algunas cosas diferentes aquí a nuestra disposición para determinar dónde irá el precio para el máximo o mínimo diario. Si somos optimistas, queremos ver hasta qué punto IFTA entregará el precio al alza por sí mismo. Estos rangos en estas proyecciones no significan nada en absoluto. Pero lo que buscamos son confluencias entre una o posiblemente más de las herramientas que describimos en esta enseñanza para medir estos 4 niveles. Combinando estos con el entorno comercial actual, la dirección de la hora del día y la matriz de PD, desbloqueará el nivel diario más alto. Ahora me han visto hacer esto varias veces en la tutoría y cuando antes de que hiciéramos la tutoría, en realidad estaba llamando altibajos diarios y obtenía con el 1 o 2 pips muchas veces directamente al pip. ¿Cómo hago eso? No lo sé con certeza en el abierto de Londres. No sé si algunas de las personas que están en el grupo de miembros gratuitos, está bien que me sigan, nunca han llegado a nuestra tutoría. Piensan que soy sobrehumano y hago esto a diario y eso no es cierto. Obviamente has visto que no es así, pero hay ciertos momentos en los que siento una unción sobre hacia dónde van los mercados y cuando te muestro cómo funciona en tiempo real y te doy ejemplos como hicimos con el euro esta semana. Con el nivel de 1,0930, se alejó 5 pips allí, pero sin embargo subió allí con mucha facilidad. El nivel se determinó usando estas ideas. Ahora bien, no les muestro todo en mis gráficos porque invariablemente, como les he mostrado aquí, probablemente ya hay miles de preguntas en su mente sobre el FLA. ¿Qué fue eso de nuevo? El rango. ¿Dividimos esto? ¿Dividimos eso? ¿Qué estamos proyectando? Ya sé que van a tener un millón de preguntas sobre el flap, así que entiendan que vamos a enseñar en detalle el float y lo estoy usando aquí como una continuación para entrar en más enseñanzas al respecto. Pero usamos float, rango de intermediarios del Banco Central, rango asiático y pivotes para buscar cumplir con el rango diario o llenar los números como se le llama. Entonces, ¿cómo usamos toda esta info? Bueno, lo que haces eres tú, determinas el número 1 a dónde debería llegar el precio en función de la matriz P. Recuerde que ya hemos determinado en función del flujo de pedidos institucionales en el día y en las 4 horas donde el precio subirá o bajará. Si el precio respeta un pra-premium diario o de 4 horas, vamos a anticipar que el precio sube en la vela de medianoche de Nueva York o, a partir de entonces, sube en esa área de protracción. El estado del mercado es el columpio de Judas. Estamos usando alguna medida de desviación estándar, uno de los 4 que se ha mostrado aquí, ya sea a modo de pivotes generales, Banco Central, rango de distribuidores, rango asiático y ahora el desacato. Usamos esas proyecciones como una base de cuánto puede bajar el precio. Ahora no sabemos qué tan rápido se entregará el precio en el rango diario. En otras palabras, Londres puede estar al 80% del rango diario y en el resto del día esto se queda quieto. Se ha hecho antes, a veces Londres no hace mucho. Y luego, finalmente, la mudanza se lleva a cabo en Nueva York y todo el rango se completa desde las 7 de la mañana hasta Londres cerrado.
Nunca lo sabemos con certeza. Lo que hacemos es proyectar estas medidas en los 4. Pasamos por ello. Ese es el trabajo que haces a lo largo del día. Ya sabes, así que mira tu gráfico a ciegas. Estoy tomando medidas, estoy mirando cosas, tengo a codillo yendo y viniendo entre diferentes gráficos porque quiero ver cuáles son las medidas que se superponen y con las que convergen. En este caso, si buscamos una posición corta, busco alguna medida de una matriz de PD de descuento en el día o en las 4 horas que se alinearía con la hora del día y las desviaciones estándar que usaríamos, respectivamente. Ya sea con el rango de los operadores del Banco Central, el rango de desacato o el rango asiático o 4 niveles en los puntos de pivote. Eventualmente, a lo largo de la mañana, llegará a una conclusión en la que puede reducir exactamente dónde es más probable que vaya el precio. El peor escenario será que verás que va más allá de lo que pensabas. ¿Y adivina qué? Es por eso que dejas una pequeña parte de la posición porque puedes estar equivocado y podría beneficiarte estarlo. Y cuando eres alcista, estamos buscando alguna medida de un movimiento a la baja obviamente y alguna medida de desviación estándar que adoptemos. Pasamos por todos ellos, no solo estamos eligiendo nuestros favoritos, no nuestro, ya sabes, esto es, entiendo el rango de los distribuidores del Banco Central o entiendo el rango asiático. Me limitaré a eso. No, no quieres hacer eso. Si ya comenzaste a pensar para ti mismo, bueno, esto se está volviendo demasiado complicado para mí, entonces debes esforzarte y realmente hacer el trabajo de seguir y hacer esto. Realmente no toma mucho tiempo, amigos. Quiero decir, si estás siguiendo 28 pares, obviamente no vas a querer hacer esto, obviamente, pero enseñamos en esta tutoría que quieres ser un especialista. Tienes un par realmente bueno con el que te gusta intercambiar todo el tiempo y un secundario que va bien con él. Tal vez esté en consonancia con él o se negocia en una estrecha correlación con él. Como enseño a comerciar con el cable y la fibra. No te estoy obligando a ser ese tipo de comerciantes, pero hay otros pares con los que puedes operar que están estrechamente relacionados, ya sabes, Kiwi y Aussie, por ejemplo. Pero al usar estas medidas podemos determinar cómo IPTA llenará los números en sus respectivas características. Obviamente, cada uno tiene una cierta medida de superposición, pero cuando se trata de burlar ese rango entre las 3 de la madrugada p.m. y la medianoche, debe dividirlo por la mitad, el máximo más alto y el mínimo más bajo. Divide eso por la mitad y encuentra el punto de precio de equilibrio, termina con 2 rangos planos allí para ir en corto usando flatout, debe ingresar en corto por encima del equilibrio del rango total de flatout. Y luego usa el rango plano bajo como su primer número de 1, 0, 4 para llenar el día. Si va en largo usando flatout, debe comprar por debajo del equilibrio del rango total de desvío entre las 3 y las 12 de la noche, hora de Nueva York, y luego usar el rango alto de desvío total como nivel 1 del primer conteo. Y lo haces durante 4 proyecciones de desprecio. Y las proyecciones son desviaciones estándar que son básicamente el 50% del rango de incumplimiento total. No usas el rango total de Borlas, ¿de acuerdo? Y al hacer esto, amigos, lo que terminarán haciendo es, comprarán después de cierta medida de protección por debajo del obviamente. El rango bajo asiático sería ideal, pero estarían buscando para que esas proyecciones se superpongan con la hora del día y una matriz de DP Premium. Y al hacerlo, combinará esas dos cosas con la hora del día. ¿Cuánto tiempo te queda en un día? ¿Tiene tiempo para ponerse a la altura de estas proyecciones? Y sigues apilándolos y terminas obteniendo los máximos y mínimos diarios como me han mostrado muchos casos en los últimos años. Pero esta enseñanza es exactamente como lo hago. No hay salsa secreta fuera de esto. Hay un par de cositas que tengo que enseñarte sobre Flaut durante el resto de las enseñanzas de este mes. Pero sabrá todo lo que hago cuando se trata de elegir los máximos y mínimos diarios porque lo necesita para el comercio diario. Necesita saber hasta dónde llegará ese rango diario. Y si no tienes esas cosas a tu disposición, nadie de day trading es difícil para todos porque no saben lo que están haciendo. Pero podemos limitarnos a puntos de entrada precisos y puntos de salida precisos y saber con mucha certeza. Una vez que se ha publicado un poco del rango de cotización en Londres, se tiene una mejor idea de hacia dónde se va a llegar. Y luego comienzas a incorporar cosas como el rango diario promedio, que también se incorporará este mes cuando también se superpongan. ¡Wow! Tienes dinamita en una botella. Es sorprendente lo rápido que puede ser realmente preciso acerca de sus entradas y salidas y tener a su disposición la porción de líneas del rango diario y ganar esos trofeos.
Ahora, obviamente, al combinar varios de estos conceptos, obtendrá una confluencia de una precisión asombrosa. Esta semana mencionamos Dow, lo más probable es que el mínimo se formara en el abierto de Nueva York del jueves, ya que el precio negociado a la baja por debajo de los topes de venta, las deudas se describieron en nuestros gráficos y se describieron con gran detalle. De hecho, lo hizo antes de las noticias a las 8:30 de la mañana y mencioné que probablemente sería problemático y que probablemente estábamos en el punto más bajo de la semana. Eso en realidad está formando el bloque de agua alcista que se está delineando aquí en el gráfico hasta el viernes. Verá, el mercado se movió hacia una pequeña consolidación y el precio cayó después de la medianoche, que son las 4 GMT en una plataforma de 4XLTD. Al observar un precio como este, verá que se negocia nuevamente por debajo del rango asiático. Ahora, aquellos que no cayeron mucho por debajo del rango asiático, no tienen que operar al mínimo del rango asiático y una matriz de PD de descuento. El precio del bloque del hombro alcista se alejó de eso y se estaba consolidando en la sesión de Nueva York cuando estábamos en vivo el uno con el otro. Me quedé pensando que probablemente veríamos 1,0930 como un máximo diario porque había una brecha de valor razonable en ese rango de precios. Lo que no vio en mis otros gráficos fue esta información aquí, teníamos M5 llamando a 1,0933. Y enseño que queremos salir adelante y cuál es el número redondo más cercano antes de que 1,0930 se intercambió a finalmente 1,0935. La probabilidad de que encuentre esta información en Internet o ingrese al trabajo de otras personas utilizando puntos de pivote. Tal vez de vez en cuando obtendrás algo que se superpone y harán todo tipo de, ya sabes, FC y esto y FC y aquello y es posible que de vez en cuando obtengas un buen intercambio. Los pivotes no son un número mágico. Los usamos para determinar hasta dónde se expandirá el rango. No los uso mucho para las entradas, pero los uso en el contexto que se muestra aquí. Cuando busco los números para completar, busco 4 de ellos, 4 niveles ya sea por rango de intermediarios del Banco Central, desviaciones estándar, rango asiático, desviaciones estándar, desacato, 50% de ese rango dividido, ya sabes, por la mitad. Cada uno de ellos constituye una nueva desviación estándar del rango de incumplimiento. ¿Busco 4 de esos? ¿O busco 4 pivotes? Nuevamente, como lo dije, el comienzo de esta tutoría requerirá que pienses con las cosas que se enseñan al final. Estamos en el meollo de la cuestión ahora, así que tienes que poner algo de trabajo detrás de ella. Simplemente no puedes simplemente poner estas cosas en su gráfico y simplemente le hagan. Ya sabes, no hay descarga que se lleve a cabo solo porque está en tu gráfico. Tienes que pensar y tienes que trabajar un poco y hacer mediciones a lo largo del día. No es fácil. Requiere algo de trabajo y esfuerzo, pero cuando pones el esfuerzo, obtienes resultados increíbles y eso es lo que estás buscando. Firmaste con esta tutoría para ver cómo hago estas cosas. Me ves haciéndolos y ahora estás viendo cómo llego a esa información. Pero aquí está lo principal. Si los mercados no se mueven y tienen volatilidad, no se puede tener precisión porque tiene que haber desplazamiento. Mira ese buen movimiento que vimos en la sesión de Nueva York. Me explotaron así. Eso es lo que necesitamos. Cuando el precio nos dé eso, les mostraré este mojo y hasta la próxima, les deseo buena suerte y buenas operaciones.